Querido público, buenas noches. Si hoy es jueves, si son las 10:30 de la noche, si esto es Canal Sur Televisión, ustedes son los que tienen la palabra. Hoy en Pido la Palabra vamos a hablar de las hipotecas y de los desahucios. Y también un tema de gran actualidad con una pregunta: ¿qué sigue fallando en nuestro país en la lucha contra la violencia machista? Pueden responder a esta pregunta y a los temas que tenemos a través de las redes sociales, enviando ya sus mensajes y sus opiniones. Pero antes vamos a hablar de hipotecas y de desahucios. Y para ello voy a presentarles a nuestro primer invitado de la noche, que es expresidente de Caja Granada, muchas cosas más que ya les contaré, y es Julio Rodríguez. Por favor. Julio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Julio ha sido expresidente de Caja Granada, también expresidente del Banco Hipotecario, economista que trabaja ahora en el Banco de España, experto en temas hipotecarios, y es nuestro primer invitado. Pero antes vamos a ver, antes de que le hagan las preguntas a nuestro público, qué piensan en la calle los andaluces. Vamos a testar sobre la crisis inmobiliaria y la burbuja hipotecaria. Todo el mundo ha cambiado de vivienda, todo el mundo ha comprado una segunda vivienda y bueno, hay mucha gente que se lo tenía que haber pensado dos veces. Los bancos lo que han hecho es prestar dinero a las empresas que se encargan de la construcción, que ellas han sido más bien las causantes de la crisis, junto a los ciudadanos, que eran los que hacían la especulación financiera, porque ellos decidían comprar una casa para luego que revenderla dentro de unos meses porque aumentaba su valor en el mercado. Todo ese dinero que se ha generado de esa burbuja inmobiliaria ya no está en este país. Por lo tanto, tenemos que pagar un dinero que se han llevado otros. Tampoco nos pusieron un cuchillo en el cuello y nos dijeron firma obligando la hipoteca, porque aquí cada uno firmó lo que quiso. Hoy no están proporcionados los sueldos con el valor de los pisos. Ahora están vendiendo 3 veces más barato, ¿no? Ahora se dan cuenta. El banco si le quita el piso lo tiene cerrado. Pues más vale que se lo dé a esa persona, que siga pagando. Si no puede pagar 400 euros, que pague 300, que pague 200 y que siga pagando la hipoteca. Los responsables son banca y responsables son especuladores, constructores, inmobiliarias, que en un momento determinado pues le dieron la punta al ladrillo. Que tenga que desahuciar porque tiene 3 viviendas, que hay muchas cosas de esas que no deben, esos son los que hay que desahuciar. Ahora que tiene una vivienda que la criatura se ha quedado sin trabajo, pues pienso yo que hay que darle una oportunidad y negociar con los bancos. Ahora, por ejemplo, vas a pedir un crédito a personas que realmente sí tienen una buena nómina y no se lo dan, le exigen muchísimo más que antes, entonces hay extremos y yo creo que no son buenos los extremos. Todos hemos querido comprar cosas sin tener dinero, y después las cosas hay que pagarlas, y encima nos dan facilidades para comprar cosas sin tener dinero, pues fíjate qué desastre, es lo que tenemos ahora. Es una crisis económica provocada por una crisis de valores donde está la ética, la moral, que pues se ha perdido en aras de ganar mucho dinero fácilmente y rápidamente. La burbuja inmobiliaria se ha producido 15 años. Luego no parece lógico que en 3 o 4 años, porque lo dicte Europa, haya que cambiar la manera de actuar y arreglar lo que se ha hecho mal en 15 años en 3 años. Ha comprado cuando se ha podido y ahora no se puede pagar porque no hay trabajo, y al no haber trabajo, pues a la calle. ¿Que vas a alquilar? No, hombre, no, compra, que por el mismo precio yo te doy un crédito. Y ahora, qué malo eres que no me pagas el crédito, pues me quedo con eso y además sigo con el crédito. Esto es una locura. Bien, ya ha visto que hay opiniones para todos los gustos. Señor Julio Rodríguez, aquí está representada toda Andalucía, su Andalucía, y desde ahí van a venir las preguntas. Vamos a empezar por Sevilla. Cristina, adelante y comenzamos. Buenas noches. ¿Renunció a ser presidente de Caja Granada por ética, por cargo de conciencia o por imposición? Por imposición. Fueron muy finos, se modificó la ley de cajas de Andalucía y entonces yo era presidente no ejecutivo con sueldo y entonces por un artículo de aquella ley los presidentes no ejecutivos no podían cobrar. Por tanto era una invitación muy fina a que saliese del puesto, pero en todo caso yo creo que tampoco los puestos están para estar en ellos toda la vida. Yo creo que es bueno para las entidades y para las personas cambiar de actividad de vez en cuando. Gracias. O sea, que a usted no le dio tiempo a ver cosas raras.
Bueno, se veía una tendencia que empezaba ya a moverse. Por ejemplo, una cosa que sucede en los bancos, y voy a buscar no ser técnico, que los bancos se alimentan normalmente del dinero que cogen en depósitos y con ese dinero prestan. Entonces se empezó a observar ya, a partir de 2000, que no bastaba con los depósitos para financiar tanta promoción inmobiliaria. Y entonces vino una de las causas gordas de lo que ha pasado, que hubo que ir al extranjero a coger dinero. Entonces España se endeudó mucho a raíz de esa necesidad de financiación. Vamos a Huelva. A ver, manos. Inmaculada, tú, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Señor Rodríguez. A ver, me llamo Inmaculada. A ver, mi pregunta es, ¿qué piensa usted o qué nos podría decir con franqueza de los bancos, de los bancos que firman hipotecas con cláusula suelo de un 5% para sus clientes? Bueno, entiendo que esa cláusula suelo da lugar a una situación que no es simétrica, porque en esos créditos, cuando suben los tipos suben, pero cuando bajan no pueden bajar por debajo de ese 5, si es el 5% el tipo que establece la cláusula. Creo que es una situación que no está compensada, es una situación injusta para el prestatario, para quien ha recibido el préstamo, y esta situación debería hacerse todo lo posible porque desapareciera. Hay en estos momentos, por ejemplo, un proyecto de ley del Partido Socialista que ha hecho entrada en el Congreso, donde se establece la conveniencia de que exista una simetría, es decir, sobre el tipo de interés del préstamo, por ejemplo, que sea el 5, pues que pueda subir para arriba pues un 2% y para abajo un 2%. Es decir, que sea simétrico para el tipo de interés del préstamo, tanto si sube como si baja, es decir, que no haya restricciones para que baje y que todo sea libertad a que suba. Es decir, esto necesitará ciertos cambios en la normativa hipotecaria en este momento. Sí, perdone, pero mientras tanto la persona está pagando ese tipo de interés, porque eso es como si tuviera un préstamo a un 5% durante toda tu vida, durante 32 años. Sí, como lo tiene un familiar mío, y no, en concreto con el Banco Popular, y no se lo quiere bajar. Se están dando en otras entidades, pero un 5% es ya ahogarte y ponerte el pie en el pescuezo para toda tu vida. Sí. Aún sabiendo. Eso es engañar y mentir al cliente. La verdad es que sobre todo eso es lo que implica, es que quien recibió el préstamo no tenía en ese momento la información, no entendió bien la información o no se la dieron con la suficiente claridad, porque eso estaba recogido en el contrato de préstamo seguro, pero esa cláusula pues no la entendió bien o no la comprendió bien la persona que recibió el préstamo. No, perdone, no la entendió, no se le explicó como se debe de explicar. Yo he dicho no la entendió bien o no la comprendió. Se le mintió. Gracias, Inmaculada, pero creo que en este momento, porque el que la lleva la entiende, como decía una chirigota gaditánica, pero debería usted explicar, digo, el que lleva la cláusula suelo ya impuesta, pero explíquenos usted qué es la cláusula suelo. La cláusula suelo es que son créditos a interés variable, que se referencian a un indicador. El más utilizado es el Euribor. De forma que, por ejemplo, el préstamo se da a un tipo de interés del 4%. Y en ese momento con una diferencia con el IBOR de 1 punto. Es decir, que sería el Euribor más 1 punto. Entonces, a partir de ese momento, el Euribor sube y automáticamente todo el crédito sube en la misma cuantía que ha subido el Euribor. Por ejemplo, si el Euribor pasa de ser del 3 al 3,5, como hay un punto de diferencial, el préstamo pasaría del 4 al 4,5. Y sin embargo, cuando el Euribor baja, pues entonces el crédito tendría que bajar al 3,5. Y a lo mejor solo le dejan que baje el 3,5. Y en tiempos como ahora, que el Euribor ha bajado bastante, pues entonces el crédito podría tener que bajar a lo mejor a 1,25, porque el Euribor ahora está a 0,60. Entonces el banco, en este caso, de acuerdo con el contrato de préstamo, no deja que el préstamo baje en su tipo de interés hasta un poco más del 1%, sino que dice un tope por debajo del 3 y no baja, no se le deja bajar. Pero alguien sabía lo que iba a pasar. Vamos a Málaga. A ver, José, tú, adelante. Buenas noches, señor Rodríguez. Hola. Como presidente de una caja de ahorros en la época de bonanza económica, ¿se considera cómplice de la creación de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, de la crisis económica que asola en estos momentos al país? Creo que la responsabilidad de las entidades de crédito ha sido fuerte. Si me pregunta por mi responsabilidad personal,
Yo creo que no, aunque uno siempre puede hacer algo más de lo que ha hecho, pero en mi tiempo no se había llegado a una situación todavía especulativa. Hay un artículo mío publicado en junio de 2001 en el cual aviso que puede venir una burbuja inmobiliaria. Esto es, que los precios suban por razones especulativas por encima de lo que estaría justificado económicamente que subiera. Por tanto, yo en aquel tiempo advertía que, sobre todo, esa escasez de liquidez que se estaban quedando las entidades, esa necesidad de salir fuera para coger liquidez, tenía peligros, porque no es lo mismo tener un dinero con el que se alimenta el banco, que procede de los hogares, jubilados, ese dinero tiene una estabilidad, que financiar el crédito con un dinero tomado fuera de España y en unas condiciones de devolución mucho más rápidas y más inminentes. Es decir, que es más complicado para una entidad financiera alimentarse de este modo. Pero en mi caso personal se puede decir que tengo experiencias muy positivas de Caja Granada, concretamente en la obra social, que creo que en mi época subió de forma significativa y la destinamos sobre todo a ayudar a que se crearan infraestructuras en los pueblos, y posiblemente se puede decir que el momento más especulativo sucede a partir de 2003 o 2004. Pero esto no quiere decir que ya en esta etapa que yo estaba en el banco no se advirtieran cosas. Yo sobre todo lo que buscaba era que la cartera de créditos de Caja Granada se diversificara, que no se concentrara de forma tan abusiva, tan nefasta, tan peligrosa en el riesgo inmobiliario. Si lo hice bien o mal, ahí están los papeles para verlo, pero yo creo que en conjunto no me considero ni mucho menos responsable, más bien me considero, si me permite la expresión, como una especie de Casandra. Casandra era un personaje troyano a quien los dioses le condenaron a anticipar el futuro, pero le condenaron también a que nadie le hiciera caso. Entonces, pues una cosa me parece a mí, yo posiblemente soy de las personas que lleva más tiempo anticipando que era negativo tanta concentración de riesgo, que era negativo tanto concentrar la actividad productiva en el ladrillo, porque se cae el ladrillo y se cae todo, y sin embargo, pues tampoco es que haya tenido, me parece, mucho éxito en estos avisos. Muchas gracias. Julio Rodríguez, nuestro invitado, fue una de las voces que advirtieron lo que se nos venía encima, como ahora él ha dicho. Eso es cierto. Almería, Manuel, que hace ya varios programas que nos pregunta. Bienvenido, adelante. Gracias. El primero que preguntó, el que inauguró esta tanda. Muy buenas, señor Rodríguez. Buenas noches. Le voy a preguntar, parece un poco un contrasentido, pero verá la inquietud mía. Una familia pierde la casa, el banco, como se dice coloquialmente, se la quita. Luego llega el gobierno, el Estado, y hace para que se realoje a esa familia, a su vez, en otra vivienda que ha sido quitada a otra familia y además tenga que pagar un llamado alquiler social, justo, económico, como se quiera llamarle. Bueno, ahí primero hay una operación de crédito que concedió un banco. Hubo un contrato previo por el cual esta persona se comprometía a devolver el préstamo y como sabemos, en España tenemos una ley hipotecaria que dice que esa persona responderá con sus bienes presentes y futuros, que este es el núcleo más fuerte de la ley hipotecaria. Entonces esta persona no ha pagado y se ha quedado en la calle, sin entrar en valorar si es bueno o malo. Y por otra parte está la acción social del gobierno, que cuando se produce una circunstancia como esta, pues trata de ayudarle. Posiblemente el problema que tengamos en España en este momento es que las ayudas para los desahuciados, las ayudas públicas para las personas que han perdido su vivienda son hasta ahora bastante limitadas. Se está hablando ahora de la dación en pago, la última medida que se ha adoptado, este Real Decreto Ley que salió la semana pasada, ya contempla que se creará un fondo social de vivienda entre el gobierno y los bancos que se han quedado con viviendas para ayudar a los que han sido objeto de desalojo. Pero esta es una actividad pública, esto es parte de la política social del gobierno y lo primero que usted me ha dicho pues es una operación, un préstamo normal de un banco. Posiblemente son actividades que son paralelas pero que no tienen por qué entrar en contradicción una con otra. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Os veo con ganas, preguntas cañeras hoy entre nuestro público. Málaga. Álvaro. Y además, todas las manos. Qué ganas de preguntar. Buenas noches, señor Rodríguez. Creo que fue en el programa Salvado de Jordi Évole, donde usted dijo que uno de los errores de las cajas fue arriesgar mucho por la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué se arriesga tanto en esta burbuja inmobiliaria de la caja, por ejemplo, de Granada? Es una pregunta amplia, pero se puede decir que lo primero que buscaban las cajas en aquel momento era cuota de mercado. Por ejemplo, en Almería o en Sevilla se sabe perfectamente cuántos depósitos bancarios hay. Entonces, una caja conoce ya
porque tiene sus datos, qué cuota tiene. Entonces, en aquel momento, todas las entidades del sistema financiero, bancos y cajas, fueron a coger más cuota de mercado. Pero la pregunta que usted me ha hecho es, ¿por qué tanto en el ladrillo? ¿Por qué tanto en lo inmobiliario? Aquellas revalorizaciones que experimentaban las viviendas, que crecieron más de un 200% en algo en torno a 10 años, pues esto pues atrajo como un panal de rica miel. Los bancos prestaban, mucha gente compraba vivienda para luego revenderla más cara, pero yo creo que hay una cierta... no es completo el análisis. Echarle la culpa de todo a la actividad prestamista no es completo ese análisis, porque normalmente lo que sucedía es que había una persona que tenía un terreno y sobre ese terreno conseguía del ayuntamiento que le recalificaran desde el punto de vista urbanístico aquella casa. Entonces se cambiaba suelo de no urbanizable a urbanizable. Y ese suelo urbanizable valía tanto más cuanto más densidad de edificación había, cuanto más alturas, cuanto más pisos. Y entonces la operación especulativa completa era conseguir del ayuntamiento ese cambio de calificación, cosa que no fue muy difícil. No resultó demasiado difícil. Y por otra parte conseguir de la entidad financiera un préstamo. Se puede decir que las cajas jugaron en ese proceso el papel de financiadores de un proyecto especulativo que no estaba relacionado con el interés general de la ciudad. Era un proyecto que dejaba beneficio al promotor, pero eso no significaba que eso fuera necesariamente bueno para aquella ciudad. En resumen, hay que tener en cuenta que la complicidad social con lo que sucedió fue muy amplia y que en este tema que estamos tocando, la especulación inmobiliaria, esta no hubiera sido posible sin un banco o una caja de ahorros que financiara, pero tampoco hubiera sido posible sin haber unos ayuntamientos que eran más promotores que el mismo promotor, porque encontraron una forma de financiación fácil justamente en la recalificación de suelo urbanizable en detrimento de muchas actividades productivas. Yo recuerdo mi pueblo que salía camino de Almería y estaba viendo una fábrica de aceite, un poco más allá veía un molino de harina, un poco más allá veía una fábrica y ahora ese paisaje lo que está es casi todo cubierto por edificios nuevos de viviendas no vendidas y por edificios que están a medio hacer. Por tanto, detrás de todo esto cambió mucho nuestra actividad productiva. Es decir, fue un proceso negativo, pero no hay que centrarlo solo en las entidades financieras, solo en los bancos. La actividad calificativa de los ayuntamientos de suelo fue decisiva para que pasara lo que pasó. Yo le pregunto porque como dijo que la caja fue uno de los errores que tuvieron, por eso le pregunto que por qué se arriesga tanto en eso si se sabía que no era bueno. No, eso no se sabía. Lo que no se hizo fue una previsión de que aquello tenía que terminar algún día. Pero, vale, muchas gracias. Escuchándole, señor Rodríguez, ¿ha querido usted decir que fueron los promotores los que mandaban en los ayuntamientos y los que mandaban en los bancos? Hombre, tanto como he dicho, pero bueno, en la realidad lo que sí es cierto es que los ayuntamientos tienen unas oficinas para desarrollar toda la actividad urbanística en una ciudad. Y es una oficina muy fuerte. Posiblemente yo siempre digo que el verdadero concejal de economía en un pueblo no es el concejal de Hacienda, es el concejal de urbanismo, es teóricamente el más poderoso en un pueblo. Entonces lo que se advierte bastante en la actuación urbanística de los ayuntamientos ha sido una tendencia a sobrecalificar suelo. Sí, pero empezó usted diciendo que los promotores que tenían el terreno que lo compraban, bueno, en general, sin que le costara mucho, se metió mucha gente a promotor. Sí. Se dice eso, que en esta época hasta un tonto hacía barcos. Es decir, en aquel momento la cuestión que la gente vio que y además se financiaba todo con crédito, pues se podía ganar mucho, muy poco tiempo, y siempre la avaricia rompe el saco. Vamos a Cádiz. Chari, adelante. Hola, buenas noches. Tengo entendido que usted ha sido asesor del PSOE, con uno de ellos más conocido, con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Le presentó usted un plan al señor Rubalcaba para advertirle de la crisis económica que se le venía encima y se lo tuvo en cuenta? Bueno, el señor Rubalcaba, cuando ha estado en el gobierno, tenía asesores suficientes, puesto que el equipo económico del gobierno en tiempos del PSOE y ahora son equipos muy potentes. Yo he tenido ocasión de tener contactos con el señor Rubalcaba, aportarle mis ideas, y creo que en general me escucha y me toma en consideración, cosa que yo agradezco y valoro mucho. Posiblemente lo sí quiero subrayar es una cosa que está conectada con lo que estamos hablando. Es que normalmente los partidos de izquierdas tienen siempre la tendencia a pedir que se mejore el estado de bienestar, que se refuercen las prestaciones sociales. Yo naturalmente comparto esa inquietud, pero hay que tener en cuenta que para redistribuir primero hay que producir. Hay que preocuparse de la actividad productiva. Está claro que no producieron.
Bueno, en general, si no producimos, no hay dinero para redistribuir. Por eso es tan importante recuperar el crecimiento, que vuelva a crecer la economía, que vuelva a crearse empleo, porque si no hay ingresos públicos, hay mucho menos que repartir que cuando son tiempos normales. Gracias. Bien, Chari, gracias. Vamos a Jaén. A ver, Juan Sebastián, adelante. Sí, buenas noches. Soy Juan Sebastián Morales de Jaén, estudio Derecho. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué opina usted de la normativa antidesahucio recientemente aprobada por el Gobierno de España y por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no han llegado a un acuerdo en este sentido? Bueno, entiendo que esta normativa que se ha aprobado recientemente, estamos pensando concretamente en el Real Decreto Ley 27/2012, pues esta normativa es incompleta. Es decir, el problema de los desahucios, conforme ha aumentado el paro, han aumentado los impagos de crédito y han aumentado, por tanto, los desahucios o las amenazas de desahucio. Entonces, este Real Decreto Ley deja un segmento social con una moderada protección. Este segmento social son familias que no ganen más de 3 y perenes, esto es 1.600 euros al mes, familias que el esfuerzo de acceso a la vivienda sea más del 50%, familias en las cuales hayan sufrido un trauma, alguien se haya quedado sin empleo y ha dado lugar a ello a que aumente el esfuerzo, y también hay unas condiciones demográficas. Pero, en general, yo creo que ese Real Decreto Ley, que la intencionalidad es positiva, se ha quedado corto en el sentido de que las personas que reúnen las condiciones para poder verse favorecidos por el mismo es un cupo muy reducido. Y luego lo que se suspende es el lanzamiento, es decir, la expulsión de la vivienda, no se suspende el procedimiento. Por algo, una familia a la cual se le puede aplicar el decreto no deja de pagar intereses mientras dure todo el procedimiento. Y el sistema, en conjunto, no solamente difiero, aunque creo que la línea es positiva respecto de este último Real Decreto, es que el sistema en España es muy injusto. Es que durante el tiempo de la tramitación del procedimiento suben mucho, con intereses de demora y con las costas hipotecarias, puede aumentar la deuda en un 50%. Y por otra parte, cuando llega la subasta, en ese momento la vivienda, si no va nadie a la subasta, se queda con ella el banco no pagando más que un 60% del valor de tasación, que ha podido bajar la tasación bastante. En conjunto, la gente se queda en la calle, pierde la vivienda y se queda muy endeudado. Es decir, que estas personas, las opciones que le quedan en la vida son muy reducidas. Suicidios, vivir siempre trabajando en negro, porque, como se sabe, también el salario queda hipotecado. Es decir, que en este momento el sistema es injusto, es más duro desde el punto de vista procesal que otros países de Europa Occidental, y el Real Decreto reciente, aún yendo en buena dirección, sin embargo, queda muy incompleto. Tiene un marco de ampliación muy reducido, deja fuera prácticamente a la mayoría de las personas afectadas por el problema. Injusto, duro e incompleto, nos dice Julio Rodríguez. Vamos a ver qué pregunta le quieren hacer a nuestro invitado desde Almería. María Ángeles, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Según su criterio, ¿qué tipo de reforma habría que hacer a la legislación en la que se basan los bancos cuando nos dan una hipoteca para que ésta sea justa? Bueno, esto ya es más amplio que la cuestión hipotecaria. En conjunto, los bancos, cuando conceden un crédito y pagan a alguien una cantidad, pues trabajan dentro de la normativa bancaria. Y entonces esta normativa, lo que se llama la regulación bancaria, pues se deriva de las leyes, se deriva también de las circulares del Banco de España, y también a nivel internacional, Basilea, pues impone unas determinadas reglas. En conjunto, esa normativa debe de actualizarse. Se ha intuido, no solamente en España, fuera de España han sucedido cosas como que los bancos, con el dinero que le dejaban los ahorradores, se metían en inversiones peligrosísimas, y entonces uno dejaba el banco allí sin problema, y sin embargo el banco creaba un problema por una inversión peligrosa de eso. Entonces está claro que la regulación debe de actuarse, pero yo concretamente, de entre todas las cosas que usted ha dicho, lo que me quedo es con algo. Es importante que, tras los cambios que va a haber en España en el sistema financiero, tras los cambios en la normativa, tras este proceso de concentración, porque donde había 45 cajas de ahorros, solo quedan 2 ahora, y van a quedar solo 14 grupos bancarios potentes, si no menos. Vamos a suponer que queden en España solo 8 o 9 grandes bancos. Pues hay que impedir que exista exclusión bancaria. En el siglo XIX, cuando se crearon las cajas de ahorros, concretamente la de Granada, tenían guardado allí en Granada el periódico que se llamaba El Defensor de Granada, que decía, con la creación de la caja
Caja de Ahorros Popular, ahora las clases populares de Granada tendrán acceso al crédito, porque en el siglo XIX los bancos solamente prestaban a los ricos y a los potentes, y las cajas de ahorros fueron un instrumento poderoso para reducir la exclusión bancaria. Esto es para que la gente tuviera un acceso normal al crédito, incluso aunque fueran gentes humildes. Siempre quedarnos en España con 8 o 9 bancos siempre conlleva un cierto riesgo de exclusión bancaria. Bueno, yo lo único que quería decirle es que en este caso supongo que será voluntad política el poder que sean justos esta legislación, la reforma. Sí, Supongo. bueno, la pregunta es correcta, pero sin embargo también la presión social, la opinión pública es importante. Yo, por ejemplo, estos días he oído en Madrid que había un anuncio de que un hospital importante se ha cerrado y yo he visto responsable de Sanidad de Madrid, de la Consejería, diciendo que no se cierra gracias a la presión de la opinión pública. Luego es bueno moverse. O sea, es bueno moverse, nos dice Julio Rodríguez, un hombre con experiencia. A ver, Huelva, Maite, adelante Maite, tiene la palabra. Buenas noches, señor Rodríguez. ¿Por qué a ningún gobierno le ha interesado cambiar las reglas del juego? Bueno, la regla del juego, bueno, buenas noches antes que nada. Y luego las reglas del juego, básicamente, en este tema que estos días nos trae aquí, son la ley de enjuiciamiento civil, que es la que establece todo lo que he comentado tan negativo de cómo se hace el procedimiento, la cuestión de la subasta, el sobreendeudamiento. Y luego está la ley hipotecaria española, que establece que las personas responderán para el pago del préstamo no solo con sus bienes, no solo con la vivienda, sino con sus bienes presentes y futuros. Esta legislación es evidentemente mejorable. Posiblemente yo creo que se ha dejado demasiado tiempo que el problema aparezca con toda su magnitud. También los datos disponibles que tenemos en España no son buenos, las estadísticas de todos estos problemas que tenemos estos días hay que mejorarlas, pero yo sí que creo que por parte de los políticos en general ha habido bastante, digamos, lentitud en las respuestas a dar a estos problemas. Las motivaciones, bueno, pues posiblemente se pensó que aquella situación de bienestar iba a durar mucho y probablemente ahora, ante la crisis sobre todo del sistema financiero, es evidente que se ha tardado bastante en reaccionar. Muchas gracias. Vale, vamos a ver Cádiz, a ver, preguntas cañeras. ¿Tú, Javier? Venga, adelante. Buenas noches. Hola. Imagino que usted tuvo que realizar más de una operación con la cual no estaba de acuerdo en favor de Caja Granada. ¿Usted cuando era director de banco podía dormir, podía conciliar el sueño sin ningún problema? Bueno, en mis tiempos se puede decir que la situación era todavía muy expansiva y no hubo mucho, porque sobre todo los problemas que usted comenta es que tiene lugar una denegación de un crédito o que se le exige la devolución del crédito a alguien que no puede pagar. O no se le explica bien una hipoteca o tantas otras cosas que han realizado los bancos que llevan muchos años, no solo estos últimos, sino que se llevan muchos años haciendo. Yo si me limito a mi experiencia personal de Caja Granada, lo que me encontraba muchas veces eran pequeños y medianos empresarios que traían operaciones de refinanciación o pedían un crédito y se advertía perfectamente que con aquel negocio no era posible endeudarse tanto, que aquella persona podía sacar ese negocio adelante si además de un crédito tenía capital, tenía algo de recursos propios. Es decir, unas empresas que trabajan con un margen de intereses muy reducidos, si todo lo van a financiar a partir de crédito y no tienen ningunos recursos, pues resultaba muy arriesgado para la entidad financiera concederle el crédito. Conocí algunos de estos casos personalmente, hombre, y tanto como quitarme el sueño, no, pero sí me sentaba mal no poder responder. De todas formas, en la Caja hubo cosas mucho más agradables como fue reforzar la obra benéfico-social. De eso tengo los mejores recuerdos. O sea, que se compensaba, ¿no? Sí. Que por lo menos a mitad de la noche. Pero era menos dramática la situación que ahora en este momento, pero sí hubo empresarios que llegaban allí con todos los problemas del mundo y querían explicar que con su actividad iban a generar ingresos suficientes como para hacer frente a los pagos del crédito y se notaba claramente que aquello era imposible. Y no era cómodo decirle que no, pero hubo que hacerlo alguna vez. ¿Y otro asunto? ¿Has terminado, Javier? No, ya está. Brevemente. Gracias. Ya está, gracias. Ya. Y, señor Rodríguez, ¿y tuvo usted que ordenar la venta de productos tóxicos que...? No, bueno, la venta de productos tóxicos, esto es lo que los bancos que tienen ahora su activo cargado de activos que no son recuperables, que es lo que se denomina productos tóxicos, pues entonces en este momento pues se ha detectado, el gobierno ha recurrido a auditores internacionales que se ha sabido. Entonces estos bancos, la forma de resolver esto es que el denominado banco malo, que no será un banco, será una entidad que controlará el gobierno aunque no tenga mayoría de capital, pues van a resolver los problemas de los bancos cargados de productos tóxicos comprándole los activos tóxicos. Por ejemplo, un detalle importante es que los bancos se quedarán
con los créditos problemáticos que tengan una cuantía inferior a 100.000 euros. Por encima de 100.000 euros morosos, todo eso ya pasará al banco malo. A mí viví tiempos relativamente más tranquilos y esa situación no se había planteado. En mis tiempos, se puede decir, el problema, lo que era más duro de mi profesión en aquel momento, es decir que no a tanto notable de la ciudad y a tanto señor importante que iba allí a pedir financiación y que había que decirle lisa y llanamente que no. Pero, ¿Caja Granada vendió preferentes cuando usted estaba? Bueno, preferentes, yo creo que sí hizo alguna venta de preferentes en aquel momento. Había productos, de todas formas, aquel producto no tenía entonces las connotaciones que tiene ahora. Las entidades financieras entonces buscaban tener más recursos propios, más capital. Entonces buscaban una fórmula que en aquel momento pues no parecía tener determinados riesgos, pero indudablemente no había una impresión, desde luego la cuantía debió ser muy reducida, pero no había ni mucho menos la impresión en aquel momento de que aquello generaba los riesgos que después iba a producir. Jaén, a ver, María José, adelante. Buenas noches, señor Rodríguez. ¿Cree usted que gran parte de la mala gestión de las cajas de ahorros ha sido debido a que sus directivos están vinculados a partidos políticos? Bueno, la ley de órganos rectores de las cajas sí establecía una presencia muy importante de políticos porque estaban representantes de los ayuntamientos, representantes de las diputaciones. No eran políticos los impositores, pero luego se formaban candidaturas que también tenían perfil político. Yo creo que la cuestión problemática no era tanto que esas personas fueran militantes de partidos políticos, sino sobre todo la politización que muchas veces se introducía en la gestión de la caja, porque había, por ejemplo, algún consejero que estaba allí nada más que por molestar al presidente, porque el presidente era de otro partido, y esto muchas veces daba lugar a que se sacaran fuera a la calle noticias de la entidad que reflejaban hechos que en modo alguno eran problemáticos y que, sin embargo, leído desde fuera, parecía que allí estaban pasando bastantes cosas. Posiblemente esta cuestión de los representantes de partidos políticos, hubo cosas que debieron mejorarse porque se veía que eran problemáticas. Por ejemplo, era muy frecuente la presencia de concejales de Hacienda. Y los concejales de Hacienda les gustaba ingresar y entonces les encantaban las promociones inmobiliarias porque por esa vía se ingresaba rápido. Luego, más que el hecho de que fueran representantes políticos fuera malo en sí, lo peor fue probablemente que la calidad profesional de las personas que fueron a los consejos de las cajas pues no era la más adecuada. Estos días con Caja Madrid, ahora Bankia, pues ha salido con una consejera que ha estado allí, que era jefa de gabinete, me parece, de la presidenta Esperanza Aguirre, pues resultaba que ella dijo que iba allí porque ella de eso no entendía nada. Más bien fue la baja calidad de las personas que enviaron a los consejos, baja calidad profesional, lo peor a efecto del gobierno de las cajas. Muchas gracias. Sí, ha salido una señora, ciertamente, pero otro decía, yo soy maestro de esto, no sabía nada, yo venía, pero sí cobraban. Mar Barrera, para las preguntas que vienen por redes sociales. Bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Rodríguez. En casa hay un debate pues muy caliente sobre todo lo que se está tratando en el programa de hoy. La gente se pregunta muchísimo sobre los motivos de los excesos que cometieron los bancos en los años de bonanza económica y sobre si fueron los ciudadanos realmente los que vivieron por encima de sus posibilidades. Entre todas las preguntas, que hay muchas, hemos seleccionado 3. Le lanzo la primera. Se creó BMN con la unión de 4 cajas para ser grandes y competitivas y ahora se vende. ¿Por qué se vende? Bueno, BMN lo que busca ahora es reforzar su capital. Para la dimensión de BMN, para que BMN sea solvente, necesita en este momento tener más recursos propios. Entonces, más que venderse BMN, lo que se busca es que haya gente que entre en el capital de BMN. Naturalmente, esa búsqueda de capital puede llevar a que entre en cantidades mayores o menores, pero se puede decir que el problema de BMN en este momento es sobre todo llegar a tener los recursos que se deducen de los estudios que estos auditores han realizado. O sea que necesitará reforzar su capital y esto dará lugar a que entren nuevos accionistas, lo cual naturalmente tiene como contrapartidas pues que el equipo dirigente actual pues muy posiblemente con el transcurso del tiempo tenga que cambiar. Segunda pregunta. ¿Por qué Caja Granada se apartó del Banco Único en Andalucía? Bueno, es posible, no siempre un banco grande significa que sea más racional.
sea, por ejemplo, en este caso no ha sido la entidad que aparece en España ahora como que ha metido más la pata, Caja Madrid, y actualmente Bankia, pues era la segunda caja. Es decir, no siempre el mayor tamaño significaría que fuera más racional. Yo creo posiblemente, a lo mejor, que hubo algunos talantes que probablemente, más que explicarle a la gente que lo racional era una sola caja, posiblemente hubo talantes un poco imperiales, por así decirlo, talantes un poco explosivos, formas de relacionarse con los dirigentes de las cajas, que aquello no llevaba a un acuerdo, aquello parecía una imposición. Es decir, pues es probable que faltase en aquel momento un poco de finura política para conseguir ese objetivo. Y tercera pregunta, ¿cree que en un futuro volverá la cultura a España y a Andalucía de las cajas de ahorros? Bueno, yo entiendo que las cajas de ahorros pues han metido la pata, pero sin embargo han aportado mucho, sobre todo han aportado bastante lo de banca minorista, ese llegar a las familias más humildes, ese llegar a los pueblos donde nunca llega la banca. Pero sin embargo en este momento la experiencia ha terminado mal como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Somos un país ahora bastante endeudados frente al resto del mundo como consecuencia de esta experiencia y será difícil que las cajas vuelvan en la forma que hemos conocido. Sin embargo, las cajas rurales han aguantado. Y es bueno que aguanten y continúen, porque hay que luchar contra la exclusión bancaria. Yo tampoco descarto que en algún momento pueda haber algún tipo de banco público. Yo fui 9 años presidente del Banco Hipotecario y aquella entidad tenía una magnífica cuenta de resultados cuando se decidió privatizarla para integrarla dentro de lo que después fue Argentaria. Pero respondiendo a la pregunta con más precisión, tardará mucho tiempo en volver algo equivalente a las cajas de ahorros, pero sin embargo será necesario que haya algo que se parezca a lo que han sido las cajas de ahorros. Bien, pues para seguir con el tema que apuntaba Mar Barrera, Julio, ahora vamos a pasar a otro asunto, para seguir con lo que ella nos habla de moverse, que usted también lo apuntaba, la acción, ha dicho. Sí. La acción popular. La acción popular con argumentos. Sí, sí. Usted que está en el Banco de España, usted está cerca del poder económico, saldremos de esta, pero hábleme con la templanza y con la sinceridad con que creo que ha estado aquí esta noche. ¿Saldremos de esta, Julio? Bueno, tengo que decir antes de nada que mi opinión es a título personal, no a título del Banco de España. Está cerca sí. Bueno, en general todo apunta a que esta crisis es una crisis muy profunda, es una crisis duradera, que la política económica que se está adoptando no facilita la recuperación, es una política económica de austeridad, una política económica de recortes y posiblemente esto conduce a que crezcamos menos. Es decir, la política económica está ahora en crisis y mientras que no adopte un perfil más expansivo, más dinámico y no se apoye tanto en recortes, que muchos de ellos son miserias, pues posiblemente no vamos a salir de esta situación. Y para ello tendrá que adoptarse a nivel de Europa una política global más expansiva, porque incluso los países que van bien, los países protestantes del norte, pues ya lo están pasando también mal, porque venden menos a los demás. Luego, respuesta se tardará bastante y será preciso introducir cambios cualitativos importantes en la política económica que ahora se está haciendo.